Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio entonces a la charla del día de hoy. Les pido el favor que si tienen algún inconveniente con el sonido o con la visualización de las diapositivas, porfa me hablen porque no puedo ver los mensajes cuando ya estoy dando la presentación. Entonces, primero que todo, pues agradecer a la facultad por este espacio que nos da Medicina de Urgencias para abordar este tema que la verdad es un tema un poco, se podría decir que espinoso o difícil de abordar, pero que es de suma relevancia en estos momentos y lo que se nos viene en los próximos días. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el abordaje en la atención de multitud de víctimas, especialmente, si bien vamos a hablar generalidades, vamos a intentar enfocarnos más que todo en lo que estamos enfrentando en estos momentos, que es la pandemia por COVID-19. Entonces, este es el contenido que vamos a tratar durante la charla. Vamos a mencionar algunas definiciones, algo de historia de las pandemias para ver los referentes históricos que hemos tenido, qué características deben de tener estas infecciones para ser masivas y para causar una gran multitud de víctimas, cuáles son los principios de atención de estas víctimas, preparaciones que hemos tenido ante una pandemia, estrategias de atención, el triaje en pandemias, y aquí ya empezamos como con la parte, digamos que más importante, que nos va a llevar a casa, que será la toma de decisiones en COVID-19, las herramientas para clasificar a los pacientes, valores éticos para racionalizar los recursos y las recomendaciones finales. Entonces, de manera general, estos dos son unos términos que muchas personas los utilizábamos o los utilizamos de una manera indiferente, que son emergencia y desastre, pero si bien pueden ser, digamos, asociativos, no son excluyentes, sino que pueden complementar. Entonces, la emergencia como tal es una situación, un estado que se caracteriza porque hay una reducción clara de las capacidades de las personas de seguir con sus condiciones de vida normales. Y esto lo que ocasiona es que haya un daño, un riesgo para la salud, la vida y el sustento, mientras que el desastre es algo que se puede un poco más global. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay serias e inmediatas amenazas para la salud pública. Estamos viendo que ya no es como tal algo más particular o algo más específico que la emergencia, sino que es algo más global. Y eso también pone en riesgo la vida de una cantidad significativa de personas. Uno no puede hablar que una emergencia o un desastre se presenta con determinado número de personas, sino con la capacidad que tenga ese entorno para resolver esas condiciones. Entonces, por ejemplo, uno podría decir que para un hospital de primer nivel, que solo tiene un médico y una enfermera, un desastre sería que le llegaran 3 pacientes inestables, mientras que esos mismos pacientes llegan a un hospital de alta complejidad, posiblemente no vaya a causar ninguna de estas dos condiciones. Entonces es importante tener claridad en esos términos. Estas gráficas lo que nos ilustran básicamente es que con el transcurso del tiempo, más o menos desde 1950 hasta el año 2000, que es que tenemos referencia acá, se han venido presentando una gran cantidad de desastres y emergencias que han ido aumentando pues en el tiempo. Vemos que pueden ser de varios tipos, pueden ser eventos geológicos, meteorológicos, climatológicos y tecnológicos, donde podemos agrupar también las pandemias. ¿Por qué se ha visto estos cambios? Existen varios factores. Lo primero es que la población mundial ha aumentado de manera sustancial en los últimos años. Lo segundo es que muchas poblaciones se han desplazado a ciertas zonas de riesgo que propician ciertas condiciones de desastres, como por ejemplo terremotos, maremotos o tsunamis. Y de esa misma forma, al presentarse esos eventos primarios, después pueden surgir infecciones que terminan siendo pandemias, como por ejemplo el brote de cólera que ocurrió en Haití en 2010. Entonces vemos que todo está ligado con el desplazamiento de la área rural hacia áreas a veces de las ciudades que digamos que no son aptas para tener una vida integral, y eso favorece la presentación de los desastres y las emergencias. Pero como acá no vamos a hablar de cualquier tipo de emergencia, sino como tal cuando hay víctimas en masa o una gran cantidad de lesionados, por eso es importante este término. Como tal, al igual que los otros dos términos anteriores, es un evento que abruma el sistema de salud, donde ¿qué es lo que pasa? Que la cantidad de víctimas que se presentan en una misma medida de tiempo superan ampliamente las capacidades locales para responder ante estos eventos. Lo más importante cuando uno se encuentra ante un incidente de víctimas en masa es identificar cuál es el incidente, porque según eso va a ser la capacidad de respuesta que vamos a tener ante ellos. Entonces existen eventos planificados, es decir, cuando hay un evento deportivo y usted ya tiene, digamos, unas unidades de ambulancias, un personal dispuesto para atender este evento,
Los convencionales, que son los más frecuentes, que pueden decirse que son los incidentes de transporte y los eventos climáticos severos. Pueden haber eventos químicos, biológicos o radiológicos que generalmente están ligados con la manipulación del hombre en el entorno, bioterrorismo, y los que más nos van a impactar y que son los eventos de salud catastróficos, en este caso las pandemias. Estos eventos de salud catastróficos tienen ciertas particularidades. ¿Por qué? Porque cuando se presenta, por ejemplo, un terremoto o un accidente de tránsito, la mayoría de las víctimas en masa van a llegar de una manera rápida al servicio, y con el pasar de los días ya se va a ir descongestionando el servicio. Mientras que en las pandemias ocurre todo lo contrario. Puede que inicialmente haya un estado de alerta donde no consulten otros pacientes, pero esta cantidad de pacientes se van a ir acumulando a medida que pasando el tiempo, van a ir agotando los recursos, y posiblemente por eso es una de las catástrofes que más daño causa en el sistema económico, tanto local, regional y mundial. Para hablar un poquito de definiciones, vamos a definir esos términos: endemia, brote, epidemia y pandemia. Muchas veces uno no tiene claridad de cuáles son las diferencias entre ellas, y hay que mencionar que no son excluyentes. Es más, se puede decir que son un continuo el uno del otro, pero no digamos que son términos estáticos. Básicamente la diferencia es que el número esperado de casos en un tiempo determinado es lo que nos va a dar la clasificación sobre uno u otro y su extensión geográfica. Por ejemplo, la endemia es una condición que está presente en el entorno donde estamos observándola, es una condición estable y los casos observados son más o menos los esperados, como ocurre, por ejemplo, en nuestro país con el dengue. Sin embargo, a veces esas situaciones endémicas se pueden convertir en brotes, como hemos visto en los últimos meses, que ha habido un brote de dengue, principalmente, por ejemplo, en la zona de Cali, donde han habido una cantidad de muertos considerable con lo que tenemos normalmente. Entonces, a veces esas endemias, cuando esos casos aumentan en relación a lo esperado, afectaría más que todo, pues, considerándose ya como un brote. La epidemia es lo mismo que un brote, pero en una extensión geográfica más grande, como vemos acá en este punto. La endemia y el brote son un poco más, digamos, circunscritos a un lugar, y la epidemia es algo más global. Y finalmente la pandemia es cuando una epidemia ya se propaga a nivel mundial. Entonces, algunas definiciones dicen que deben haber casos en todos los continentes, pero no considera una situación de pandemia. Las pandemias tienen ciertas fases definidas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, se clasifican en 6 fases. De manera general, las primeras 3 fases, por favor, apagamos los micrófonos, muchas gracias. Las primeras 3 fases se caracterizan más que todo porque hay infección en animales y todavía no se ha documentado infección en los seres humanos. Digamos que esto es más que todo una cuestión de vigilancia, y es lo que se busca hacer cuando finaliza una pandemia: empezar a buscar cómo es el comportamiento de estos virus o de estos agentes microbiológicos en el tiempo, para identificar si hay cambios o mutaciones que favorezcan la nueva aparición de una pandemia. Por eso, digamos que fue una de las dificultades con esta pandemia del COVID, que no se había identificado previamente cuáles bien digamos, los huéspedes intermedios. Hasta ahora se supone que la cobaya puede ser el huésped intermedio entre el murciélago y el hombre, pero eso no está determinado. Entonces eso, de cierta manera, atrasa pues como la identificación adecuada del microorganismo, y por lo tanto, o del virus, y por lo tanto hace que y el encontrar vacunas, entre otras cosas, se demore un poco más. La cuarta fase es cuando ya se ve una transmisión de humano a humano, pero digamos que todavía está muy, muy, muy baja. O sea, digamos, la fase inicial, cuando se encontró en el mercado de Wuhan del COVID-19, correspondía a una fase 4, pero ya posteriormente, cuando hay un amplio contagio de virus entre humano y humano, estaríamos en una fase 5 o 6, que es donde vamos a presentar el pico de la pandemia, donde vamos a tener la mayor cantidad de muertes, donde vamos a tener mayor afectación del sistema de salud, y por lo tanto es donde nos encontramos en este momento. Posterior a esto, es importante decir que cuando, digamos, disminuye el número de brotes o se disminuye la curva, ahí no finaliza todo. Hay un estado que es el post-pico, donde existe nuevamente una posibilidad de contagio. Por eso las medidas no se deben tomar solamente hasta ese punto de la cuarentena en el que estamos, sino que después de que se logre hacer cierto control de la infección, hay que seguir con una alerta, porque pueden nuevamente presentarse estas situaciones desafortunadas. Y finalmente, cuando ya sea una etapa post-pandemia,
es cuando el virus vuelve a sus niveles típicos de infección. En este caso hablan de influenza, porque es como la guía de la OMS, pero se puede extrapolar a esta infección por COVID. Un poco de historia de las pandemias. Históricamente, pues el mundo ha estado siempre ligado a las pandemias y ha sido casi que un agente o una situación que ha moldeado el comportamiento del mundo. Vemos que desde el año cero o incluso registros antes de Cristo ya se presentaban casos de pandemias. La primera que se tiene pues como tal documentada, o una de las más importantes, fue en esa época la peste antónica, que mató 5 millones de personas. Esta gráfica es una gráfica muy chévere y muy diciente, porque según el tamaño del círculo, que aquí lo que intenta más que todo es como representar el agente microbiológico, eso muestra qué tanta afectación tuvo sobre la población mundial. Vemos que de las últimas pandemias, pues de los últimos 100 años, la que ha tenido, digamos, una mortalidad más grande ha sido la gripe española, a la que ya nos vamos a referir, que miremos que tiene un tamaño muy grande pues en esta gráfica. Y otra muy importante, que sigue al día de hoy, lo que pasa es que tiene un comportamiento que no es tan agudo, digamos que se extiende más en el tiempo, es la del VIH-Sida, que se puede considerar que es la pandemia después de la gripe española que más gente ha matado pues en todo el mundo. Aquí ya vemos las últimas, como por ejemplo la gripe porcina, donde hubieron datos entre 150.000 y 500.000 fallecidos, y vemos que el coronavirus y el ébola y el MERS, que fueron como las últimas, todavía no alcanzan como una afectación en cuanto a mortalidad tan grande, pero los efectos económicos que esta pandemia causó sobre el mundo son pues muy notorios. Vale aclarar que estas gráficas están actualizadas para ese día. Sabemos que las mortalidades ya son mayores y enseguida las vamos a presentar. Entonces, haciendo un poco de historia y recorriendo por las últimas pandemias, la influenza o la gripe española de 1918 se ha considerado en la era moderna como la pandemia que más mortalidad ha causado. Tenía una tasa de mortalidad que fue entre el 10 y el 20%. Algunos incluso mencionan que el 50% de la población pudo fallecer durante esta pandemia, y tuvo una diseminación, pues como obviamente la división de pandemia por todos los continentes. Tenía una particularidad con respecto a las pandemias observadas hasta esa época, y era que afectaba en gran medida a los pacientes jóvenes, entre 20 y 40 años, y a los animales, mientras que las otras generalmente afectaban a niños y ancianos. Hubo varias consideraciones acá. El término de gripe española es un término, digamos, que no es muy acorde con la situación que se vivió. Esta pandemia generalmente explotó posterior a la Primera Guerra Mundial en los campos pues, de militares que habían instaurado. Se veían que había múltiples muertes, pero digamos que por el régimen militar que había en la época en Europa, la mayoría de los periódicos vetados para poder transmitir información. Entonces solamente en España fue donde se empezaron a hacer los primeros reportes de estos casos. Entonces para el mundo parecía que España era el único país infectado, por eso se le dio este nombre de gripe española. Pero vemos que en España murieron más o menos 300.000 pacientes y la afectación mundial fue de 50 a 100.000 millones de personas. Se reciben los nombres también en esa época por la prensa española, como la fiebre de 3 días, soldado de Nápoles o la nueva enfermedad. Y vale aclarar que la mortalidad no fue solamente por la infección viral, sino por las neumonías bacterianas a las cuales se presentan en sus pacientes después de la infección viral. ¿Y esto por qué fue una mortalidad tan significativa? Porque hasta esa época no teníamos la disponibilidad de la penicilina, ya que esta fue inventada 10 años después por el doctor Fleming. La oleada es, digamos, la parte más importante de esta pandemia de la gripe española, donde murieron la mayoría de las personas. En 13 semanas, desde septiembre hasta diciembre, murió más del 60% de esta población. Y el concepto de tapabocas fue algo que se empezó digamos que a tener más evidencia desde esa época, al igual que el lavado de manos, que ahora vemos que son los focos primarios que debemos impactar en la pandemia actual. Otra de las pandemias, pues, de las últimas que hemos tenido, que ha sido también muy significativa, fue la conocida gripe porcina, que, digamos, los primeros casos se reportaron en México en el año 2009, y el 11 de junio del 2009 la OMS la declaró como una pandemia. Los datos de mortalidad son muy variables, algunas cifras dicen de 151.000 y otras hasta 575.000, y fue una pandemia que duró un poco más de un año.
La OMS declaró que la finalización de esta en 2010. Sin embargo, posterior a esto persistió muchas muertes. En México, que digamos fue el foco inicial de la infección, hubo una carga económica sobre el sistema de salud y sobre el sistema financiero como tal muy importante. Se realizaron pérdidas hasta de 9.000 millones de dólares en ese periodo de tiempo. Y vemos, ya para entrar un poquito en el tema que vamos a abordar en un momento, la mortalidad a 60 días en los pacientes críticos en México fue de 41%, derivado de que no tenían las suficientes camas de cuidados intensivos ni tenían el suficiente personal para atender a esos pacientes. Y en Canadá, que es un país desarrollado, se vio que la mortalidad a 500 días fue, perdón, 90 días, fue 17% menor que la Ciudad de México, pero sigue siendo muy significativa, es decir, una mortalidad por encima del 20%. Esto simplemente es para mencionar algo en general sobre la infección por COVID, pues ya hemos tenido múltiples conferencias, múltiples charlas que son más, digamos, abocadas hacia la parte epidemiológica y otras cosas, pero para mencionar, esta es la estadística al día de ayer a las 6 de la tarde, donde teníamos casi 500.000 muertes, vemos que hay 199 países afectados con 21.000 fallecidos. Ese es el comportamiento que ha venido desarrollando esta pandemia a lo largo del tiempo desde que se diagnosticó. Vemos que en febrero hubo como un pico de casos, de contagios, que después se estabilizó, pero desde marzo, más o menos después del 5 de marzo, ya vemos que ha habido una expansión mundial y es donde casi que se ha triplicado los casos que teníamos inicialmente, acercándonos en estos momentos pues ya como tal a los 500.000. Para Colombia, el día de ayer, las estadísticas de la OMS nos reportan 470 casos con 4 fallecidos a la espera de las múltiples pruebas pues, que están en proceso de realización. Pero entonces, ¿por qué no todos los agentes causan pandemias? ¿Por qué no todos tienen un impacto tan grande para la salud? Y es porque no tienen esas características. Para que se considere que un agente es capaz de causar infecciones asociadas a desastres o que se presenten múltiples víctimas, debe tener 2 características. La primera es la virulencia. ¿Eso qué quiere decir? Que una gran cantidad de pacientes que tengan riesgo, que estén infectados, sufran disfunción multiorgánica y muerte. Algunos con o digamos esta gravedad es cuando más del 2% de los pacientes fallecen o tienen que ir a una unidad de cuidados intensivos. Y el contagio se refiere a que el riesgo de infección posterior a la exposición. Es decir, existen muchas infecciones que digamos, el agente no es tan fácilmente transmisible a otras personas, mientras que, por ejemplo, en el caso del COVID, una persona puede transmitir la infección a otras 2, por lo que digamos que el contagio es muy alto. Y aparte de eso, como es una infección nueva, que era un brote que no se había presentado anteriormente, hay ausencia de inmunidad. Todas estas características que presenta el COVID actualmente son las que favorecen que se presente esta gran cantidad de pacientes que vamos a encontrar afectados. Entonces, para hacer una atención de víctimas masivas, tenemos que partir de un principio. Si bien cuando uno revisa la literatura casi todo se refiere a los sistemas prehospitalarios, acá nos vamos a enfocar más en el sistema hospitalario, porque a diferencia de otras catástrofes, como por ejemplo los terremotos donde va el personal de salud, atiende a los pacientes en la escena, acá generalmente los pacientes nos van a llegar por sus propios medios a los servicios de emergencias. Entonces, la activación cuando es una catástrofe externa la puede activar o un sistema de comando o los hospitales. Lo más importante es que haya una comunicación fluida entre quienes van a atender ese altercado y el centro de referencia o el hospital que va a recibir los heridos. Y hay una situación que uno debe identificar rápidamente, que eso va para todos los tipos de desastres, pero estas son las que particularmente me parecen importantes en las pandemias, que son los multiplicadores de incidentes. Si usted no identifica esos multiplicadores de incidentes, rápidamente la situación se le puede salir de control y la cantidad de lesionados o la cantidad no de heridos, sino de enfermos en este caso va a ser mucho mayor. Entonces, ¿qué debe uno identificar? Que hayan otros incidentes simultáneos que agotan los recursos disponibles. Es decir, si estamos hablando de un caso muy hipotético, pero digamos que hay una epidemia de COVID-19 y aparte de eso se presenta un brote de cólera o de dengue, esto van a ser 2 situaciones que van a abrumar el sistema de salud. Mira cómo vamos a tener ubicados estos equipos y los recursos especializados, en qué hospitales van a llegar más pacientes, debemos destinar camas hacia una u otra localización, etcétera, etcétera. Cómo van a estar las ambulancias, si van a estar familiarizadas con los procedimientos operativos, si van a tener las medidas de protección personal para el personal de salud, cómo van a ser los retrasos hospitalarios
y el tiempo que nos vamos a demorar para atender a estos pacientes. Y lo otro es que no se reporten los casos, o no se informe al centro de comando o al hospital al que se van a transferir estos pacientes que van a ser llevados. Es muy importante que los hospitales estén enterados siempre que usted vaya a llevar a un paciente con esas características, porque vemos que necesita ciertas cosas como aislamientos, medicamentos, ciertos equipos avanzados que no van a tener en todos los hospitales. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de la preparación para una pandemia. Esta es una frase que me llamó mucho la atención y fue dicha por el Reglamento Sanitario Internacional en el año 2010, es decir, justo después de que finalizó la pandemia por H1N1. Ellos mencionaron, el mundo está mal preparado para responder a una pandemia de influenza grave o a cualquier emergencia de salud pública global, sostenida y amenazante. ¿Y en qué se fundamentaron? En la atención que se tuvo de los pacientes en el año 2009 y en la que se veía que tenían pues como ciertos, digamos, habían ciertas falencias incluso en los países más desarrollados. Entonces, ¿en qué se va a basar la preparación? Esto es un continuo de cosas que digamos que muchos se pueden hacer de manera simultánea. Lo primero es hacer una planeación, incluso cuando no se ha identificado pues un potencial agente que pueda causar una pandemia. Lo segundo es que se debe hacer una identificación con sistemas de vigilancia, lo que yo les explicaba anteriormente, que eran las 3 primeras fases de la OMS, que es ver más que todas las mutaciones o los cambios de ciertos virus. Identificar poblaciones vulnerables. Históricamente estas poblaciones vulnerables han sido los ancianos y los niños, pero vemos que esta pandemia en general tiene un tropismo especial por los ancianos. La mortalidad en los mayores de 80 años es más del 12% y los niños de cierta manera se ven protegidos hacia la infección, es decir, sí se pueden infectar, pero las tasas de mortalidad son mucho menores a las que se observan en otro tipo de poblaciones o en otro tipo de pandemias. Otro tema que es de los más importantes que vamos a mencionar acá es la capacidad de sobretensión. La verdad no es como el término al español más bien traducido, al inglés se dice, pero digamos que es la adaptación más fácil o más clara que abarca pues, el término como tal. El triaje durante las pandemias y ya cuando se supere esta fase, lo importante es garantizar que estos pacientes accedan a vacunación, a sistemas de prevención y a seguridad alimentaria. Y ahí nuevamente vuelve la planeación, por eso yo hablaba de que es un continuo. Entonces, la OMS y los diferentes estatutos, como por ejemplo el Estatuto Europeo, las guías de CHEST del 2014 de planificación de pandemias, dicen que estas son las 10 estrategias de planificación. Si bien todas son importantes, voy a hacer énfasis en tres que son fundamentales y son las que más nos van a competir en esta charla. La primera es la evaluación de la preparación hospitalaria para eventos de víctimas masivas. La segunda es la vigilancia del triaje y la tercera son los problemas de aumento de la capacidad. Entonces ya vamos a definir más a qué se trata cada una de estas. Entonces, la capacidad de sobretensión generalmente se determina o digamos que se define como la capacidad de un hospital de expandirse rápidamente para dar respuesta a esa cantidad de personas que están llegando en un corto lapso de tiempo. Y no hablamos solamente de expandirse en estructura física, sino una estructura organizativa, es decir, cómo el personal que está laborando en ciertas áreas se va a destinar hacia uno u otro sector para atender a esos pacientes que nos van a llegar en un corto periodo de tiempo. Y internacionalmente en varias publicaciones se define que estas son 3 características que debe tener un hospital para tener una capacidad de sobretensión adecuada. Entonces, lo primero es que el número máximo de víctimas capaz de absorber de una manera rápida, ahí lo ponen un lapso de tiempo pues específico, sería del 20% de todas las camas registradas. Otro de las medidas para decir que tiene una buena capacidad de reacción es que la cantidad de víctimas que pueden tratarse en el hospital en una hora serían el 3% del total de camas. Si uno ve esta estadística y se pone a ver las condiciones en las que trabajamos en nuestro país, uno diría que la mayoría de los hospitales de Colombia generalmente mantienen sobretensionados, porque muchos de estos hospitales en una hora van a atender mucho más que el 3% del total de camas que tienen. Y otra estadística que usan, más que todo, digamos, cuando hay intervenciones quirúrgicas que son necesarias, es el número de pacientes enfermos que pueden ser atendidos en las primeras 12 horas. Eso se calcula por esta fórmula, que es el número de quirófanos por 7 por 0.25 dividido 12 horas. Según digamos, el cálculo que nos dé esto, nos dice si tiene una buena capacidad para absorber todos esos pacientes que están llegando o no. Y esta capacidad de sobretensión tiene 4
elementos o 4 eslabones fundamentales. Lo primero es el staff, que se refiere más que todo al personal, donde se incluye el personal clínico y personal no clínico, farmacéuticas, personas del aseo, personal administrativo y toda la gente que va a estar pues como tal implicada en la atención de los pacientes. El staff, que digamos la traducción al español más acertada serían las cosas o los equipos que vamos a necesitar durante esta atención, que serían ventiladores, monitores y los equipos de protección personal. La estructura, que habla de espacios hospitalarios que ya están predeterminados, como las salas de UCI, la hospitalización y las urgencias, o edificios de oportunidad, que pueden ser las mismas áreas del hospital que se destinan para otras cosas, como por ejemplo los auditorios, o pueden ser edificios externos, como por ejemplo colegios, escuelas, estadios y hoteles, que es lo que vemos que están haciendo en este caso en muchas partes del mundo. Y los sistemas, generalmente habla del comando de incidentes hospitalarios, es como el que va a tener la capacidad de mandar, como dice pues su nombre, y definir las estrategias desde ese comité central, y los otros sistemas que serían pues la parte eléctrica, el gas, el agua, el alcantarillado, que también son importantes para garantizar una buena atención. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para suplir cuando tenemos un déficit en todos estos puntos? Entonces, cuando tenemos problemas con el personal, tenemos una cantidad de personal insuficiente, que vamos a buscar que inicialmente los que atiendan a los pacientes, que sea el capacitado, es decir, si estamos en una unidad de cuidados intensivos, idealmente que todos los intensivistas o sean afines a esa profesión, como ya voy a determinar ahorita. Definir los roles que va a cumplir cada uno de los médicos o cada uno de los profesionales implicados en la atención de los pacientes. Muy importante, usted puede tener la idea de montar 5.000 ventiladores, pero si usted no tiene personal para operar esas máquinas, no va a ser factible. Entonces el número del personal es el que determina la capacidad de expresión. La asignación basada en las habilidades y la experiencia personal, basados en el principio de que siempre la persona que tenga más experiencia va a hacer las intervenciones determinantes, como por ejemplo el manejo de la vía aérea. Las proporciones de personal se modifican según las necesidades, es decir, si en algún punto, que no creo que vaya a pasar, pero si las unidades de cuidados intensivos disminuyen su ocupación, pero las salas de hospitalización se ven abrumadas, entonces mucho de ese personal que está en las unidades de cuidados intensivos va a ir a las salas de hospitalización y viceversa. Entonces, propuestas que uno puede plantear ante una situación en donde, digamos, no hayan suficientes intensivistas y se necesiten otras personas colaborando en la UCI. Se pueden destinar ciertos médicos o ciertas profesiones afines a esta, como por ejemplo los internistas, anestesiólogos y urgentólogos, para que vayan a apoyar en este servicio. Y en los servicios no UCI, se pueden destinar entonces a los médicos generales o de atención primaria y otras especialidades que van a estar entonces encargados principalmente de los servicios de urgencias y hospitalización. Entonces, dos factores importantes cuando tenemos, digamos, víctimas masivas en pandemias. El personal de salud es uno de los principales afectados. En epidemias pasadas o en pandemias pasadas, como por ejemplo la influenza, se vio que de los trabajadores estaban infectados cuando estaban trabajando. En Italia se dice que esa proporción en estos momentos está más o menos un 20%. Y en Wuhan, el 3.8% de todos los afectados eran personal del sistema de salud. Y de los que estaban trabajando en el sistema de salud, el 63%, es decir, 2/3 del total, fueron de los médicos o digamos de todos los implicados en el sistema de salud, terminaron infectados en algún punto. 14.8 de esos casos fueron severos y fueron 5 las muertes del personal de salud en Wuhan. Entonces, ¿cuáles son las alternativas para que el personal de salud no se infecte? Lo primero es limitar la entrada de la población general a las instituciones. Por eso, de cierta manera, se tienen que restringir al máximo las visitas, publicar alertas visuales, estar digamos, seguir de manera intensa con el lavado de manos y todas las medidas de protección personal, las barreras físicas, en las que se incluyen ventanas, plásticos o resto de cosas que puedan minimizar la cantidad de secreciones que vamos a estar expuestos, las estaciones de viaje fuera de la institución que ya vamos a hablar y el equipo de protección personal. Eso es cuando van a estar infectados el personal de salud. Pero la otra característica que se presenta en las pandemias es que hay personal insuficiente, sea porque se desborde la capacidad o porque estas personas ya van a estar enfermas y muchas veces no va a haber quien cumpla su trabajo. Entonces, ¿cuáles son las alternativas acá? Hay un modelo que se llama el modelo de 2 niveles, en el cual los intensivistas van a supervisar al personal que es afín, pero no como desempeñándose comúnmente en la UCI.
Entonces, ¿cuál es la idea? Que cada intensivista tenga a cargo 4 médicos. Pueden ser especialistas, pueden ser médicos generales. La idea es que sean lo más preparados posibles. Y cada uno de estos médicos no intensivistas va a tener a cargo 6 pacientes. Entonces vemos que de un médico que podría tratar entre 6, 12 pacientes, ya se va a maximizar esta capacidad de atención a más o menos 24 pacientes. Y lo otro es intentar vincular personal externo a la atención de esos pacientes. Entonces hay varias opciones: acreditar voluntarios médicos externos, transferir pacientes, digamos que tengan otras patologías o que no estén tan graves, a otros sitios hospitalarios que pueden no estar tan afectados por la pandemia, o solicitar apoyo de otros hospitales que no estén tan afectados. Sin embargo, este último punto me parece difícil porque vemos que es una condición global donde todos los países están comprometidos y donde posiblemente todos los niveles de atención van a tener una gran para atender. Eso es muy importante repasarlo. Si bien ya lo hemos visto en muchas charlas, volver a recalcar la importancia del equipo de protección personal y lo que debemos tener en los siguientes momentos. La intervención fundamental para mí en la atención de pandemias es que el personal de salud tenga un equipo de protección personal adecuado, porque si no, ¿qué va a pasar? Los que realmente tenemos la capacidad resolutiva o tenemos la capacidad de atención, vamos a terminar siendo una carga para el sistema, vamos a terminar siendo enfermos que van a dificultar pues el acceso a la salud de otros pacientes. Entonces, aún con todas las medidas de protección, vemos que las tasas de infección son muy altas, pero si no las tenemos, pueden ser aún más catastróficas estas estadísticas. Bueno, para gestionar el déficit de equipos y productos, ¿cuáles son las alternativas? Lo primero es determinar qué es lo que requerimos. Siempre en algún punto se va a ver desbordada esa capacidad y va a haber desabastecimiento en una u otras cosas, entonces la idea es optimizar y cuando se pueda racionar de una manera juiciosa, pues esos equipos o esos productos que vamos a tener desabastecimiento. Entonces, ¿qué vamos a priorizar siempre? Las intervenciones que mejoran la supervivencia, que no requieren equipos caros ni extraordinarios y que no consumen mucha cantidad de tiempo de parte del personal de salud, que va a tener muchos pacientes por atender. Y hay otras alternativas que se plantean, que es la sustitución. Es decir, cuando tengamos agotado un recurso, intentar cambiarlo a otro que funcione de manera similar, la adaptación, la reutilización, es decir, si un paciente falleció, se mejoró de cierta manera, después de previas medidas de asepsia y antisepsia, pues utilizar estos mismos equipos en otro paciente. Y un punto muy dramático que nos vamos a referir ahorita es la reasignación, es decir, por ejemplo, tener un paciente ventilado, que vemos que no esté mejorando, vamos a quitarle ese soporte y se lo vamos a dar a otra persona que tenga mejores posibilidades de sobrevivir, que es algo de lo que se va a fundamentar parte de la charla en un momento. Y esto, digamos que son como las características generales que va a tener estos equipos. Necesitamos ventiladores, necesitamos monitores, necesitamos bombas de infusión, camas de UCI, máquinas de diálisis, entre otras cosas. Y entre los productos vamos a necesitar antibióticos, vasopresores, broncodilatadores, sedantes, analgésicos, porque antibióticos, si bien no hay una gran coinfección entre bacterias y COVID-19, pues hay que tener en cuenta que los pacientes se van a seguir enfermando de las patologías normales, van a seguir existiendo las neumonías bacterianas, van a seguir existiendo los infartos, los accidentes cerebrovasculares, los traumas. Entonces no podemos solamente pensar en que todo lo que vamos a atender es COVID, sino que también hay que pensar en esos pacientes que tienen otras patologías y que también vamos a tener que intervenir en ellos. Como tal, para la estructura, entonces, ¿cuáles son las propuestas? Lo primero es lo que yo les decía ahorita, se ve que la capacidad de sobretensión es adecuada cuando es capaz de absorber el 20% de la carga hospitalaria de los pacientes que se presenten. Pero vemos que en situaciones de crisis, como están en este momento en muchas partes del mundo, esta capacidad o este incremento de pacientes va a estar en un 200%. ¿Y qué es lo que se ve? Que las estrategias de respuesta o digamos el estándar de atención se va a ver debilitado. Entonces, en este punto es donde nos vamos a ver en la necesidad de sustituir, adaptar, reusar y reasignar los recursos. Entonces, vemos que no va a ser ese escenario que yo planteé anteriormente, no va a ser raro y posiblemente vamos a tener en algún punto que recurrir a este. Entonces, ¿cuáles son las alternativas para mejorar como tal la estructura? Entonces, lo primero es atender a los pacientes o instalar equipos fuera de unidades de alta dependencia. Por ejemplo, poner ventiladores en salas de hospitalización. Por ejemplo,
volver UCIs temporales, las unidades de anestesia, los quirófanos que eran de cirugía selectiva, las unidades de cuidados especiales, agregar camas de aislamiento a las habitaciones que eran individuales, agrupando obviamente pacientes que tengan la infección ambos, cancelar cirugías selectivas y consultas y transferir estos pacientes a otras unidades, es decir, los que estén en UCI no necesiten ventilación o no necesiten ciertos soportes, intentar desescalar pues como tal de ese sitio de tratamiento y pasarlo a otro sitio en el que igual se le puedan prestar su atención. Este es, digamos, un estudio que mostraba más o menos lo que ellos buscaban determinar la cantidad de camas de aislamiento que necesitaban en Estados Unidos si se presentaba una pandemia moderada o grave. Ellos decían que una pandemia moderada era cuando tenía una mortalidad, una tasa de letalidad del 0.23% y una pandemia grave de 2.1%, por lo que según eso el COVID se está comportando como una pandemia grave. Ellos calculaban que la tasa de ataque clínico fuera del 30%, que los enfermos que fueran a buscar atención serían la mitad de los pacientes y que las tasas de hospitalización fueran del 22%. ¿Qué encontraron ellos? Estos, digamos que según estas líneas que les voy a mostrar, son las recomendaciones o digamos lo que tienen los sistemas de salud en Estados Unidos en cuanto a camas de aislamiento. Entonces el CDC, esta es la medida que ellos consideran. Esta azul de acá es la medida nacional que tienen en Estados Unidos para camas de aislamiento, y la amarilla son las que hay en el estado preciso en el que se hizo el estudio. Vemos que incluso en una pandemia moderada hay un punto, que sería más o menos a la quinta semana, donde la media nacional de camas de aislamiento que hay en Estados Unidos se va a ver ampliamente superada por la pandemia. Y ahora miremos en una pandemia severa. Las camas de aislamiento se van a multiplicar, o sea, pues, mejor dicho, la cantidad de pacientes que van a necesitar aislamiento. Y las camas, obviamente, en el mejor de los casos, no van a alcanzar a suplir esas condiciones. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Que si hay una pandemia moderada, 6 camas de aislamiento se van a necesitar por cada 10.000 pacientes, que sería 4 veces la disponibilidad actual de Estados Unidos. Y en una pandemia grave se necesitarían 45 veces la disponibilidad actual. Por eso vemos que incluso allá pues todavía no hay tanta mortalidad, pero ya hay una gran cantidad de casos, incluso desplazando a China, y están viviendo esta situación que ya se había, digamos, estudiado en un estudio previo. Entonces, ¿cuáles son las alternativas para optimizar la cantidad de camas? Digamos que esta primera sería la más adecuada, que sería construir nuevas unidades de aislamiento, pero no es útil en términos económicos, entre 40.000 y 50.000 dólares vale cada una de estas unidades, y además el tiempo no nos permite tomar ese abordaje. Otra cosa es adaptar áreas del hospital o áreas externas que puedan servir para este propósito, gimnasios, estadios, entre otras cosas. Pero, ¿qué pasa? Que tiene el potencial de no tener un sistema de presión negativa que va a facilitar la dispersión de la infección. Entonces, otras dos alternativas que nos quedan, ¿cuál es? Adaptar las camas de aislamiento y de no aislamiento que ya tiene el hospital y volverlas camas múltiples. Es decir, si era una habitación de una persona, volverla bipersonal, y así de cierta manera se puede mejorar ese recurso, aunque en cierto punto igual se va a ver sobrepasado pues como la capacidad de atención. Esta es otra propuesta que fue un estudio que hicieron en Corea en el año 2015. Lo que ellos buscaban era crear un punto de atención externo al hospital que se llaman unidades febriles respiratorias, con el fin de ver si el aislamiento que hacían en estas unidades era acorde con el que se hacía en las unidades hospitalarias. Entonces ellos crearon un sistema de una unidad de enfermedades infecciosas que llamaba FRIDU, en el cual tamizaron 1.572 pacientes. De esos pacientes, 108 fueron aislados, y ya vamos a mostrar los resultados. Buscaban entonces que pacientes que tuvieran fiebre, que hubieran bajado, que habían viajado previamente a países de alto riesgo de infecciones, principalmente lo que ellos buscaban en influenza, tuberculosis y varicela, o que tuvieran signos y síntomas de estas patologías que se transmiten por gotas o aerosoles. Esta es la imagen de cómo ellos implementaron eso. Vemos que esta es la entrada del servicio de urgencias y esta fue la parte del FRIDU, pues el sistema de atención de enfermedades febriles, que lo ubicaron en la parte externa. Sin embargo, esa no es la única alternativa. En nuestro medio podemos utilizar ciertos hospitales de campaña que pueden estar alojados aledaños, o por ejemplo a una unidad de bomberos, o por ejemplo a los mismos hospitales. Este es el hospital de campaña que se puso en Cremona, donde tenía multipropósitos. Cremona fue el epicentro del coronavirus en Italia, entonces por eso traigo esta imagen a colación. Entonces, tenía una parte multipropósito. En esta parte inicial donde se hacía el triaje, y en esta parte tenían ubicadas camas más o menos 20 camas de cuidados intensivos con sus respectivos ventiladores.
Entonces, ¿qué fue lo que encontraron ellos en este estudio? Que de los pacientes que se aislaron al inicio, 74% estuvo adecuado ese aislamiento. Perdón, 74 pacientes fue adecuado ese aislamiento y en 5 pacientes de estos no fue adecuado. Sin embargo, el nivel de correlación con el total que se aislaron en ambas poblaciones, en el FRIDU, que es el que vivimos acá, y en el hospital normal, se correlacionaba pues de gran medida. Por lo tanto, ¿qué se puede correlacionar de esto? Que estos sistemas de detección, donde se pone, digamos, un triaje respiratorio afuera del hospital, está muy correlacionado con los aislamientos finales y no se producen brotes nosocomiales, es decir, disminuimos el riesgo de expansión de la infección, por lo cual es una alternativa muy válida, yo creo que en nuestro medio, teniendo en cuenta, digamos, la gran afluencia de pacientes que vamos a tener en nuestros hospitales, crear, digamos, ciertos hospitales de campaña que nos puedan servir para este propósito. Muy importante, ¿cómo vamos a distribuir esos pacientes en la pandemia de COVID? Entonces, primero, identificar las necesidades de hospitalización. Segundo, si es posible, ubicar unidades enteras en las que todos los pacientes tengan la misma patología. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a lograr con esto? Que se disminuya la exposición de los otros pacientes y del resto del personal de salud y que la persona que esté actuando en esas unidades va a tener el equipo de protección personal de manera permanente, por lo tanto, ahí vamos a minimizar un gasto y no se van a agotar tan rápido sus recursos. Lo otro es limitar el transporte de estos pacientes fuera de las habitaciones. Entonces, por ejemplo, para nosotros los urgentólogos, como los pacientes no se pueden llevar una radiografía, una tomografía, ahí tiene un papel fundamental en la ecografía, por la cual podemos diagnosticar ciertas de los patrones pues, pulmonares que nos facilitan el diagnóstico de infección por COVID. Y lo otro es utilizar el equipo de protección personal en todo momento, más que todo cuando estemos en estas unidades, siempre que sea posible los procedimientos, toma de pruebas, una fibrobroncoscopia, una intubación, lo que se necesite hacer, que se haga en la habitación del paciente para minimizar la exposición de otras personas. Determinar la población vulnerable, como yo dije anteriormente, los afectados son más que todos los ancianos, y en más de 80 años vemos que en otros países incluso personal más joven se está afectando mucho. Los niños no tienen pues como una consideración tan importante, pero no deja de ser importante tratarlos como una población especial. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que vamos a tomar en cuanto a triaje en estas pandemias? Primero vamos a definir un poquito qué es el triaje. Entonces, esto como tal es originario del francés, del verbo, perdón, no sé cómo se dice en francés, pero debe ser trier o algo así, que significa ordenar. Entonces, este es un término que se utiliza en el siglo XV en Francia e Inglaterra, y lo que buscan era asignar algún valor a lo que ya se había ordenado, a lo que ya se había clasificado. De ahí viene el término de triaje. Y hay cierta condición que es el triaje de desastres, donde la premisa cambia. Digamos que en el triaje convencional la premisa es el bien individual de la persona a la que estamos valorando. En el triaje de desastres es hacer el mayor bien para el mayor número, así eso no vaya a representar una ganancia potencial en una persona individual. Entonces hay algo que no se entiende muy bien en el triaje de desastres y que la gente cree que si no se hace la intervención definitiva, hay un continuo entre la vida y la muerte, y no se trata de eso, se trata de que hay un espectro de diferentes intervenciones que pueden ser manejos terapéuticos hasta soportes por máquinas extracorpóreas, como por ejemplo la ECMO, pasando por ventilación invasiva, y que según la atención que se dé y lo que definamos previamente, esos pacientes van a tener cierta posibilidad de vivir o de morir. Entonces, digamos que no es solamente un continuo, pero es una toma de decisiones a la que vamos a estar enfrentados. Diferencias entre el triaje habitual de 5 niveles que todos conocemos, desde el triaje 1 al triaje 5, también se puede presentar en 4 niveles, donde digamos acá lo que desaparece más que todo es el triaje 4, que va a ser como un intermedio entre lo que aquí plantean como un 3 y un 4. Porque acá, digamos, ponen en esta clasificación de triaje, pues también es una clasificación convencional, ponen como negro el paciente que llega fallecido y que no es candidato pues como a maniobras de resucitación. Mientras que vemos que en el triaje de guerra o en el triaje de desastres, que es como el término más utilizado, especialmente en pandemias, va a tener unas consideraciones diferentes. ¿Qué pasa? El triaje de rutina, cuando estemos en una capacidad de respuesta leve o moderada, que significa que hay un nivel de pacientes mayor del 20 al 100%, entonces vamos a igual a hacer el triaje de rutina. Pero
vamos a seguir haciendo la priorización. Sin embargo, cuando estemos en un desastre, en una crisis, donde ya, como vimos ahorita, la capacidad hospitalaria se sobrepasa en un 200%, además de hacer el triaje habitual, vamos a tener que racionalizar la atención y en eso es en lo que nos vamos a referir ahorita. Entonces, en pandemias, ¿cómo y cuándo se hace este triaje? Entonces, generalmente, lo que venimos mencionando toda la charla, los recursos son o van a ser abrumados y los estándares de crisis y estrategias, digamos, no van a ser suficientes para atender a todos esos pacientes. Vamos bien, qué pena que no escucho a nadie hace un momento. ¿Alguien me puede decir si siguen escuchando toda la conversación? Sí, todo bien, doctor. Sí, doctor Gómez, estamos todos escuchándolo muy atentos, mi de padre. Muchas gracias. Bueno, entonces lo que vemos es que cuando hay un traje mayor, cuando hay un desastre que acapare pues como toda la asistencia y ya no vamos a tener la capacidad de responder de una manera adecuada, entonces vamos a tener que racionalizar los recursos y eso es lo que vamos a ver en quién vamos a racionalizar. También existen otro tipo de traje que lo podemos dedicar en primario, secundario y terciario. El traje primario principalmente va a ser el traje de campo que vamos a hacer en la medida prehospitalaria, que es el que ya conocemos también, que según la gravedad del paciente vamos a determinar las intervenciones y la evacuación de la escena. Pero en nuestro tema nos competen estos dos, el traje secundario, que es desde que el paciente llega al servicio de urgencias, y el traje terciario, que es cuando el paciente sale de urgencias con destino hacia una unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿qué consideración vamos a tener en el triaje en COVID? Esta es una propuesta en las guías españolas que simplemente, digamos, es el triaje inicial, el triaje ordinario que siempre hacemos. Entonces, el paciente que esté sano sin síntomas para su casa, el paciente que sea respiratorio pero no sea una sintomatología compatible con COVID también para su casa. El paciente que es sospechoso y no tiene enfermedad crónica, también la idea es hacer un aislamiento domiciliario estricto. ¿Cuál es la idea fundamental y lo que se está tratando en estos momentos? Y de hecho lo estamos haciendo con telemedicina. Que estos 3 pacientes sean valorados por médico, por telesalud, para que no tengan que asistir a un centro hospitalario. Incluso este 4.º paciente, que es el caso sospechoso de COVID y tiene una enfermedad crónica controlada, eso es un grupo de alto riesgo, como ya dijimos, son los mayores de 60 años o los niños menores de 5 años. También la idea es que si no está con una mala condición general, lo manejemos en su casa y tratar de restringir al máximo como tal la asistencia a las unidades hospitalarias, pero si es necesario, pues se llevaría a una sala de hospitalización. Y el último caso, que es el más dramático, que es el paciente que tiene una enfermedad crónica, está descompensado, tiene una complicación pulmonar, puede ser un paciente joven. En eso hay que definir como tal el aislamiento y mirar si requiere unidad de cuidados intensivos. Entonces, en la toma de decisiones, aquí empieza como la parte más dramática de la charla, y es qué vamos a hacer con esos pacientes. Cuando yo estaba leyendo, me encontré con estos titulares que decían: triaje durante pandemia, dificultades cuando el negocio no es éticamente una opción defendible. Triaje durante pandemias, ¿a quién vamos a ventilar? Triaje durante pandemias, buscando la absolución en números. Vemos que son titulares muy fuertes y muy contundentes, que más o menos ustedes ya ven a qué nos vamos a enfrentar en un momento. Entonces, ¿por qué nos lleva esta toma de decisiones? Porque los recursos van a ser mínimos comparados con la cantidad de pacientes que los van a requerir. Entonces, eso es muy importante tenerlo en claro y no ver que, ay, que qué médico tan malo como dejó morir a este paciente, sino que vamos a ver que hay una situación en la cual es demasiado abrumante y las decisiones se tienen que tomar. ¿Y por qué es esta problemática? Como ya venía mostrándoles anteriormente por aquí para reforzar un poco esos conceptos, entonces vemos que el CDC estima que entre 2.4 millones y 21 millones de estadounidenses van a necesitar hospitalización en esta pandemia. Estos pacientes pueden consumir el recurso de los ventiladores, yendo desde un 1.1 hasta 31 pacientes por ventilador. Eso ningún sistema de salud en el mundo lo tiene disponible, como mostramos ahorita, por ejemplo, con las camas de hospitalización. En Italia, alrededor del 10 al 25% de los pacientes hospitalizados requieren ventilación. Y vemos que las tasas de mortalidad, esto es del estudio de Wuhan, de la serie de JAMA, son muy significativas. 2.3% de mortalidad. En los adultos mayores de 80 años la mortalidad es de 14.8 y en los pacientes críticos que están en UCI la mortalidad es casi del 50%. Aparte de eso, no se trata solo de números y de ventiladores. Usted puede tener todos los ventiladores del mundo, puede tener todas las camas de UCI, pero si usted no tiene suficiente personal médico capacitado, ni los terapeutas respiratorios que puedan atender estas emergencias, digamos que no se va a solventar tampoco de una manera adecuada.
lo que nos va a llevar finalmente a racionalizar nuevamente. Entonces, ¿cómo se va a hacer la toma de decisiones en este triaje? Pero lo primero, el principio fundamental es privilegiar la mayor esperanza de vida. Ojo, eso hay que tenerlo muy en cuenta siempre en todas las condiciones. La medicina de catástrofe, que es lo que ya venimos hablando, solamente se puede declarar que hay una medicina de catástrofe cuando se han hecho todos los esfuerzos posibles para aumentar la cantidad de recursos. Es decir, intenté conseguir todos los médicos que pude, todos los ventiladores, y no fue posible, listo, me toca racionalizar, pero no entra a hacer esta intervención sin haber hecho pues como las diligencias previas. Todo se basa en el principio de proporcionalidad y justicia distributiva. Y muy importante, los criterios de idoneidad. En esto quiere decir qué pacientes van a beneficiar más de las terapias. Ahí vamos a tener en consideración la edad, las comorbilidades, el compromiso de múltiples órganos y la reversibilidad, porque la idea no es solamente tratar gente, sino que tenga un nivel funcional posterior al tratamiento que sea adecuado. Y también se puede definir en 2 etapas. Esta es la propuesta de las guías suizas ahorita en COVID-19. Entonces ellos dicen que la etapa A es cuando tenemos camas de UCI disponibles, pero con una capacidad limitada. Y la etapa B es cuando ya no hay camas de UCI disponibles. ¿Y qué particularidad va a tener esta etapa B? En la etapa B no se debe realizar reanimación cardiopulmonar. O incluso hay quienes proponen que desde la etapa A. ¿Por qué? Porque ahí no estaríamos haciendo los principios de proporcionalidad y justicia distributiva, ni estaríamos aplicando los criterios de idoneidad. Entonces, salvo con todas las excepciones, que estén haciendo un procedimiento y por la aplicación de un agente anestésico el paciente haga un paro, podría reanimarse, pero digamos si es un paro cardiorrespiratorio en contexto de una sepsis, de una falla multiorgánica, realmente ahí no tiene sentido, no solo porque vamos a estar gastando tiempo del personal atendiendo ese paciente, sino porque posiblemente en una sala de espera hay pacientes que tienen una mayor probabilidad de vivir y vamos a estar negando una intervención por un paciente que ya lastimosamente está en un estado muy declinado. Entonces, ¿cuáles son las herramientas de clasificación? En la guía española mencionan 4 grupos y los que van a ir a UCI de manera preferente son estos 2. Entonces, los primeros son los que están críticos e inestables y necesitan monitorización y tratamiento que solo se pueden en la UCI, como por ejemplo ventilación mecánica invasiva o necesitan terapia dialítica. Y el segundo grupo son los que también pueden estar inestables y necesitan intervenciones inmediatas, que serían basados en algunas observaciones como por ejemplo oximétricas. Entonces son pacientes que pueden requerir ventilación mecánica no invasiva o que tengan una PAFI entre 200 o 300 con algún fracaso de órgano. Esta es la medida inicial que ellos proponen, que solamente vamos a llevar a la UCI a estos 2 pacientes, a estos 2 tipos de pacientes. Estos pacientes que estén inestables y críticos con pocas probabilidades de recuperarse, idealmente no se van a llevar. Pero no es solamente meterlos allá y dejarlos 15, 20 días, sino que se tiene que hacer una revaloración casi que diaria, mirando los parámetros de esos pacientes como están. Entonces, una propuesta es hacerlo con la escala de SOFA, que ya la conocemos pues de sepsis, pero no es específica de sepsis, sino que es utilizada en cuidados intensivos. Entonces, los que más se van a beneficiar de continuar manejo en la UCI son los pacientes que tienen un SOFA de 11 y van en descenso o que tienen un SOFA menor de 8. Entonces, esto generalmente uno lo valora a las 48 horas, a las 120 horas y va tomando las consideraciones. Si los pacientes entran en alguna de estas clasificaciones azules, la idea es quitarle la ventilación, así suele muy triste, y destinarla para un paciente que tenga mejores capacidades. Mientras que el que esté en verde, que ya no tenga una falla de órgano significativa, la idea es que lo vamos a poder dar de alta de la UCI y que continúe su tratamiento en otra unidad. Estos son simplemente pues como tal los criterios de admisión. Entonces lo primero, que el paciente necesite un soporte ventilatorio invasivo, y lo segundo, que necesite pues que sea un uso de vasopresor inotrópico para mantener las cifras tensionales. Ya vamos a acabar. Entonces acá los valores éticos importantes para racionalizar los recursos en salud durante una pandemia. Entonces lo primero es que estos valores y digamos estas intervenciones que vamos a hacer sean abiertos, sean transparentes, se haga un uso responsable y razonable de esta, haya realmente una aplicación que sea coherente y que se base en el principio de tratar a todos los pacientes por igual, basados en sus capacidades de recuperación, minimizar la interpretación individual, ya vamos a ver qué se puede utilizar para esto, y la imparcialidad y la neutralidad. Entonces, estos son los valores éticos que tenemos como tal instaurados en la medicina, y esto es cómo se puede aplicar a la estrategia, a la pandemia de COVID. Entonces, buscar el máximo beneficio. Entonces, puede ser buscar el máximo beneficio representado en años, es decir, los pacientes que tengan un mejor pronóstico son los que deben recibir las intervenciones. Hay dos principios, y uno es
tratar a que llegue de primero, realmente eso no es el objetivo durante la pandemia de COVID. Hacer una selección aleatoria, es decir, si tengo dos pacientes que tienen un mismo pronóstico y solamente hay una intervención, es decir, tengo una ama de casa de 40 años con dos hijos previamente funcional que no tiene ningún antecedente y un hombre que es un ingeniero de 45 años que no tiene ningún antecedente. Los dos pacientes son muy similares, entonces ahí es muy difícil tomar una decisión entre uno y el otro. Entonces ahí sería prácticamente una asignación aleatoria para definir si solo tengo un ventilador, a cuál de los dos se lo vamos a dar. De manera retrospectiva y prospectiva, este es un término que a mí me parece fundamental y que personalmente yo lo defiendo, y es que dicen que se deben garantizar los recursos o las intervenciones en COVID, principalmente el personal de salud, no solo porque somos médicos, entre todos nos vamos a ayudar, sino por la parte de el valor instrumental de nosotros. Sabemos, como decía un profe mío en estos días, esta pandemia va a ser algo del agua aliento. Entonces, una persona que perfectamente en ese punto se vaya a infectar y vaya a necesitar alguna intervención invasiva en unos 2 o 3 meses y todavía está activa la alerta y todavía se necesita, puede volver a trabajar. Entonces, vemos que es por el valor instrumental que tiene el personal de salud y por eso a ellos se debería darse inicialmente las prioridades de atención. Recomendaciones finales, entonces. Se debe apuntar tanto a salvar la mayoría de las vidas como a maximizar las mejoras en la vida de las personas después del tratamiento. Todo paciente tiene derecho a recibir asistencia médica, sin embargo, la intensidad terapéutica se debe definir según criterios objetivos de idoneidad y expectativas de resolución del proceso con buena calidad de vida y funcionalidad. Las personas que estén enfermas, pero que podrían recuperarse si reciben tratamiento, tienen prioridad sobre aquellas que es poco probable que se recuperen. Solo ingresarán a la UCI los pacientes con prioridad 1 y 2, como determiné anteriormente cuáles eran. En cuanto a edad, pacientes más de 80 años y con comorbilidades, preferiblemente máscara de oxígeno por alto flujo. En ciertos sistemas se puede la ventilación mecánica no invasiva, no la recomendamos porque digamos que las máscaras de ventilación que tenemos acá tienen no tienen un sello muy bueno, entonces se presenta mucha fuga y eso puede predisponer a los pacientes y al personal de salud a más infecciones. Entonnes, oxígeno por alto flujo en los mayores de 80 años con comorbilidades, pero no ventilación mecánica invasiva, salvo con todas excepciones. Entre 70 y 80 años que tengan infección respiratoria y no tengan patologías previas importantes, muy difícil encontrar un paciente de esas 5 con esas características, pero si las tiene, se le puede hacer, es decir, ofrecerle todo, incluida la ventilación mecánica invasiva. Entre los 70 y 80 años que tengan alguna de estas comorbilidades, falla cardíaca, miocardiopatía, EPOC, cirrosis, insuficiencia renal crónica, hay que evaluar muy puntualmente digamos, la necesidad o el beneficio de la ventilación mecánica. Si no tiene una tasa de sobrevida predicha más de 12 meses, es mejor darle manejo con oxígeno alto flujo y desestimar pues como opciones más invasivas en estos pacientes. Cualquier paciente con deterioro cognitivo por demencia u otras enfermedades no serán subsidiarios a ventilación mecánica invasiva. Las intervenciones críticas, como le dije anteriormente, las pruebas, el equipo de protección personal, las camas en UCI, los ventiladores, las terapias y las vacunas deben ir primero al personal de salud por su valor instrumental. Son esenciales para la respuesta ante la pandemia. Para pacientes con pronósticos similares, la igualdad debe invocarse y operacionalizarse mediante una asignación aleatoria que es preferible tratar de hacer juicios pronósticos. Entonces, es lo que decía ahorita, casi que si tenemos 2 pacientes iguales, como lanzar una moneda al aire para poder definir quién se va a beneficiar en caso de recursos limitados. La decisión de retirar un recurso escaso para salvar a otros no es un acto de asesinato y no requiere consentimiento por parte del paciente. Esto hay que hacerlo muy claro a los pacientes y al personal de salud y a los familiares desde antes que tomen las conductas. Y más que hay un agravante, que los pacientes posiblemente no van a estar siendo visitados por sus familiares, no los van a volver a ver desde que entren en una unidad de cuidados intensivos, entonces toca dejar expreso y manifiesto y muy claro estas características antes de tomar las decisiones. No debe subestimarse la angustia que pueden experimentar los médicos cuando se les pide que retiren los ventiladores. Por lo tanto, puede utilizarse un comité de selección para proteger a los médicos. Esto en nuestro medio es algo que proponía, pues, más que tener una publicación de New England. Yo no lo veo tan posible realizarlo. En nuestro medio, digamos que el personal médico es limitado, entonces destinar a unos que no estén haciendo atención de pacientes, sino solo tomando decisiones sin ver a los pacientes es muy difícil. Yo creo que así sea más difícil, los médicos que estemos encargados de cuidar a los pacientes son los que tenemos que tomar la decisión de a quién y a quién no tratar.
y se debe atender la situación de estrés moral de los profesionales, aplicando medidas de prevención y tratar el síndrome del gaster burnout de esos cuando se presente. Finalmente, ya para finalizar, esto es una frase que me llamó mucho la atención que leí el día de ayer, que fue publicada en New England. Qué triste que las personas que recuerdan la última gran pandemia, la influencia del 68, sean las principales víctimas de la actualidad. Qué triste que a pesar de los muchos avances médicos que se han realizado desde entonces, cuidados críticos, oxigenación por membrana extracorpórea, medicina de emergencia y servicios de médicos de emergencia, por nombrar algunos, los tratamientos que se ofrecen a muchos pacientes en áreas donde el COVID ha explotado son los mismos que podrían haber recibido en esa época. Quizás las lecciones que recuerdan, las de cuarentena, el aislamiento y el distanciamiento social, son las que nos salvarán nuevamente. Muchas gracias por su atención.